¿Cómo están, señores? Bienvenidos a la tercera parte del PHTLS capítulo 14. Estamos revisando trauma pediátrico. El día de hoy vamos a estar revisando el manejo secundario de los pacientes pediátricos. Obviamente, después de haber atendido toda la parte emergente, entonces vamos a proceder a la evaluación secundaria de nuestros pacientes pediátricos. Sin embargo, quiero hacer una revisión rapidita con ustedes de lo que es el Glasgow y cuál es la diferencia en nuestros pacientes pediátricos, ¿no? Entonces, sabemos que la apertura de ojos siempre va a ser 4, la respuesta verbal va a ser 5 y la respuesta motora va a ser 6. En pacientes menos de un año, en la apertura de ojos va a ser de más de un año, va a ser espontánea, y en la de menos de un año también. Al comando verbal y al gritar es la diferencia. El dolor se mantiene igual para los dos y no hay ninguna respuesta con el número 1. La respuesta motora. En pacientes mayores de un año, los pacientes obedecen. En cambio, en los pacientes menores de un año van a tener movimientos espontáneos. En pacientes de más de un año van a localizar el dolor o dolor localizado, y aquí los niños sí van a localizar el dolor. Y de ahí el resto es igual. La flexión retirada, flexión anormal, extensión anormal, y de ahí no tenemos ninguna respuesta. En la respuesta verbal es realmente en donde nosotros tenemos toda la diferencia, ¿no?, de estos pacientes. Vamos a ver que para la respuesta verbal en pacientes mayores de 5 años podemos mantener una conversación. Ellos van a saber dónde se encuentran, pueden reconocer a mamá, papá, saben lo que les pasó, así que eso es importante. Si es que el paciente se encuentra desorientado, pero también conversa, palabras completamente inapropiadas, sonidos incomprensibles y no hay ningún tipo de respuesta, básicamente como la del adulto. Pero de 2 a 5 años vamos a tener estas. Van a ver si es que está actuando normalmente y si es que hay frases apropiadas para un niño de esa edad. Vamos a ver si es que hay esto de palabras inapropiadas. Realmente no quiero que se confundan, no es que tú estás teniendo una conversación y él está haciendo sentido lo que te dice, ¿no? Por ejemplo, si tú le enseñas el chinesco, ¿no? Hey, ¿qué es esto? Y él puede reconocer, es a lo que vamos, ¿no? Pero si tú le estás enseñando algo que ya sabe cómo pronunciar, o si es que quiere decir papá o mamá y no sabe qué decir, entonces a eso es a lo que vamos como palabras inapropiadas. De ahí, si el paciente sigue llorando o gritando y gruñidos. Este llanto no es como el llanto de, hey, estoy retobado, no quiero hacerte caso, realmente me asustas, ¿no? Este llanto es más como que está cerradito los ojos y está llorando sin consuelo. Es como que él no sabe lo que está pasando alrededor de él, sino que es el dolor, es la molestia, es algo que le mantiene distraído de su alrededor y está llorando, ¿no? Ese es a lo que se refiere a este llanto. Y obviamente gruñidos es no como gruñidos de enojo, sino más bien como respuestas, ¿no?, inapropiadas, sonidos inapropiados para esa edad, justamente por el dolor, ¿no? De 0 a 23 meses vamos a tener los arrullos y sonrisas que son adecuadas de un bebé, ¿no es cierto? Cuando tú estás jugando, el bebé está sonriendo, se está riendo. Si el paciente empieza a llorar, especialmente cuando está con mamá, papá o cualquiera que sea el que le está cuidando y lo ve, está atendiéndole, pero está llorando. Estos de aquí, llantos y gritos inapropiados, cuando él no está poniendo atención a lo que pasa alrededor, solamente sigue llorando, y los gruñidos, que es exactamente lo mismo. Así que esta es la escala de Glasgow de un paciente pediátrico. En la evaluación secundaria lo que tenemos que hacer es una evaluación de la cabeza, el cuello, para buscar deformidades
contusiones, abrasiones, pinchazos, quemaduras, sensibilidad, laceraciones o inflamaciones. Bueno, eso hay que hacerle de cabeza a pies, ¿no? Se debe volver a examinar el tórax, porque ya lo hicimos en la primera parte. Posibles contusiones pulmonares pueden hacerse evidentes después de la reanimación con volumen, manifestadas por dificultad respiratoria o ruidos pulmonares. Nuevamente, porque tú le diste solución salina o lactato de Ringer, entonces tienes que volver a evaluar los sonidos pulmonares y siempre hacer la evaluación del el tórax. Los pacientes traumatizados rara vez se encuentran en ayunas, ¿no es cierto? Generalmente todo el mundo sale comido, sale desayunando o cuando uno tiene un accidente no es que estaba en ayunas, ¿no? Sino que está bien comido. Justamente por esa razón, las sondas nasogástricas u orogástricas están indicadas en la mayoría de protocolos. Por ejemplo, para nosotros, si nosotros estamos utilizando una intubación endotraqueal o estamos usando un iGel y necesitamos poner un tubo gástrico, entonces eso es lo que lo ponemos por nuestro protocolo, ¿no es cierto? Dice, teniendo en cuenta que la vía nasal está contraindicada cuando existe un traumatismo facial y o craneal importante que puede preocupar a una posible fractura de base de cráneo. Entonces, en los niños, como son más frágiles, entonces aquí nosotros vamos a tener un cuidado al tratar de utilizar una sonda nasogástrica. Una sonda nasogástrica, ¿no es cierto? Y obviamente ustedes ya saben que cuando vamos a utilizar una cánula nasofaringia, no está contraindicado 100%, sino que tenemos que tener cuidado. Es la forma en la que nosotros insertamos la cánula nasofaringia en la que vamos a tener éxito. Recuerden que se la hace en un ángulo de 90 grados y no se la hace en una forma caudal hacia arriba, ¿no? Para tener éxito con nuestra cánula nasal. Dice, la descompresión gástrica es especialmente importante para los niños que están obnubilados o que tienen actividad convulsiva post-trauma. El examen del abdomen debe centrarse en la distensión, el dolor, la decoloración, la equimosis y la presencia de algún tipo de masa. La palpación cuidadosa de las crestas ilíacas pueden sugerir una fractura pélvica inestable y pueden aumentar la sospecha de una lesión retroperitoneal. Así como un mayor riesgo de pérdida de sangre oculta, o sea, un sangrado interno, ¿no es cierto? Por favor, miren, si es que tenemos algún tipo de indicación, de señal de que tenemos una fractura pélvica, por Dios, lo único que tenemos que hacer es un assessment una vez, no lo tenemos que hacer una y otra vez, porque si estaba lesionado, tú lo vas a grabar. Una vez que tú encuentras a tu paciente, pues la vamos a hacer una sola vez y no lo vamos a hacer otra vez. Si tú encuentras que hay algún tipo de lesión que piensas que está fracturada, la vamos a tratar como una fractura. Se debe observar una pelvis inestable, pero no se debe realizar exámenes repetidos. Ahí está. No se debe realizar exámenes repetidos de pelvis, ya que esto puede provocar más lesiones y un aumento de la pérdida de sangre. Se debe emplear una restricción adecuada del movimiento de columna durante el movimiento y transporte del paciente. Esto no quiere decir que a estos pacientes hay que ponerlos en una tabla de columna. Lo que nos dice es que tenemos que hacer una inmovilización adecuada. Así que si nosotros podemos transportar a nuestro paciente desde el piso a la camilla y en la camilla los podemos inmovilizar ya en la camilla, es en donde lo vamos a utilizar y eso es lo que va a hacer la inmovilización espinal de nuestro paciente. En pacientes pediátricos, neonatos y pacientes menores de 8 años, ellos tienen sus propias sillas, así que si tú los puedes inmovilizar, si tú lo puedes inmovilizar en sus propias sillas, entonces eso es lo que vamos a hacer. Perdón.
Disminución del suministro. Cada extremidad debe ser inspeccionada y palparse para descartar dolor a la palpación, deformidad, disminución del suministro vascular y déficit neurológico. ¿Por qué es importantísimo esto? Porque los niños tienen múltiples centros de crecimiento y aumenta la posibilidad de alteraciones de la fisis, o esta es la placa de crecimiento. En consecuencia, cualquier área con edema, dolor, sensibilidad o disminución del rango de movimiento debe tratarse como si estuviera fracturada hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo se demuestra lo contrario? Con un examen de una radiografía. En los niños como en los adultos, una lesión ortopédica no detectada en una extremidad puede tener poco efecto sobre la mortalidad, pero puede provocar deformidad y discapacidad a largo plazo. Así que por eso es importantísimo que nosotros le pongamos atención a eso en nuestra evaluación secundaria. Eso fue la evaluación secundaria. Ahora vamos a ver cómo es que tratamos a nuestros pacientes pediátricos. Nosotros vamos a hablar de la gestión y cuáles son las claves para esto. Entre las claves para la supervivencia del paciente pediátrico tras una lesión traumática son la evaluación cardiopulmonar rápida, el tratamiento agresivo adecuado a la edad y el transporte a un centro capaz de tratar al trauma pediátrico. Miren, señores, es súper importante de que se lleve estos pacientes a un centro pediátrico. ¿Por qué? Porque se ha demostrado estadísticamente que si nosotros llevamos a estos pacientes a un centro que no es pediátrico, se duplica el chance de que estos pacientes fallezcan. Pero si los llevamos a un centro pediátrico, se duplica la posibilidad de que estos pacientes puedan salir de este tipo de traumas. No todos los centros de traumatología tienen la capacidad, es decir, la preparación pediátrica para atender adecuadamente al niño lesionado. Los centros de traumatología pediátrica se asocian con una disminución del doble de mortalidad de los niños lesionados. Eso es lo que estábamos hablando. Y el resto está hablando de que todos los hospitales tienen que estar preparados y tienen que tener material para atender a pacientes pediátricos en un centro de salud. Especialmente en un centro de salud, en un centro de trauma 1, debemos tener equipo de trauma. Siguiente, el control de las enfermedades, de las hemorragias, ¿no? El control de las hemorragias. En la evaluación primaria de un paciente traumatizado, se debe identificar y controlar la hemorragia externa. Si hay una hemorragia externa exsanguinante grave, esta hemorragia debe controlarse inclusive antes de abordar las vías respiratorias, lo que siempre hablamos, ¿no es cierto? Esto es X, A, B, C, D, E. Nuevamente, nos vuelve a repetir, en los pacientes adultos y en los pacientes pediátricos, siempre vamos a dar el enfoque a el control de hemorragias primero, o sea, X, y después vamos al A, B, C. ¿Ok? El control de la hemorragia se puede lograr mediante presión directa, que es la forma más fácil de detener la hemorragia. Miren, yo tuve un paciente de más o menos 11 meses de edad, 11 meses de edad o un año, que habían dejado la cortadora de césped prendida y el niño gateó y fue y le metió el pie, ¿no? Metió el pie en la cortadora y terminó amputado el piecito. Utilicé un torniquete, no utilicé un torniquete. ¿Por qué? Porque yo sé que la arteria femoral se encuentra aquí. Cuando nosotros llegamos le habían tenido envuelto al piecito y lo que yo hice fue remover eso, detener la hemorragia, ¿no? Porque no podía observar qué es lo que estaba pasando. Entonces, todavía estaba humedecido lo que le habían puesto sobre el pie. Entonces, lo que yo hice fue presión directa sobre la arteria, retiramos, observamos y luego hicimos un vendaje compresivo. Con este vendaje
A medical call. Apartment 208. Thorntree Apartments. 13503 North Thorntree Drive. ¿Qué es lo que nos dice aquí la teoría? Para poder controlar a un paciente con una herida exsanguinante, en estos pacientes no podemos utilizar los torniquetes porque los torniquetes son demasiado grandes. Así que puedes hacer presión directa y vendaje compresivo. Pero si tú quieres utilizar un torniquete, tú puedes utilizar el torniquete. El torniquete que te recomienda aquí es un torniquete elástico. ¿Ok? Aquí te dice que puedes utilizar, algunos de los torniquetes pueden ser demasiado grandes o ineficaces en niños más pequeños o bebés. Si un torniquete de trinquete o molinete es demasiado grande, es posible que necesites un torniquete de estilo elástico. Por ejemplo, nosotros no lo tenemos, así que lo que tenemos que hacer es hacer el control con presión directa. Y esa es la forma más eficaz de poder hacer el control de las hemorragias en estos pacientes. No he tenido más pacientes de trauma con un sangrado exsanguinante que yo pueda recordar, más que este paciente que puso su piecito ahí en la cortadora de césped, ¿no? Y cuando llegamos al centro de trauma, pues lo terminaron amputando la piernita. No le pudieron salvar la pierna. Le hicieron la amputación por debajo de la rodilla. Vías respiratorias. La ventilación, la oxigenación y la perfusión son tan esenciales para un niño lesionado como para un adulto. Por tanto, el objetivo principal de la reanimación inicial de un niño lesionado es restablecer la oxigenación tisular adecuada lo más rápido posible. La primera prioridad de la evaluación y la reanimación después de establecer que la escena es segura y abordar cualquier tipo de hemorragias siempre va a ser el establecer una vía aérea permeable. Acuérdense lo que nosotros siempre hablamos cuando tenemos nuestros pacientes y hacemos nuestros análisis y estudios de caso, ¿no? Aquí nos dice que tenemos que utilizar una vía aérea permeable, succión, maniobras manuales, accesorios para la vía aérea. Eso es Lara, ya sabemos. A menos que se utilice una tabla espinal pediátrica especializada, no dice un chaleco de explicación, dice una tabla espinal pediátrica especializada que tenga una depresión de la cabeza, se debe colocar un acolchonado adecuado. O sea, esto, 1 pulgada o 2.3 centímetros debajo del torso del niño pequeño para mantener la columna cervical en línea recta, en lugar de forzar una ligera flexión debido al occipital. Por eso, señores, es importantísimo cuando estamos hablando de la vía aérea, no solamente de la columna cervical, sino que cuando nosotros hacemos la flexión de nuestro bebé, lo ponemos sobre una superficie plana, lo que estamos haciendo es que estamos flexionando la cabecita del bebé y vamos a cerrar las vías aéreas. Así que por eso, siempre que vamos a hacer el manejo de la vía aérea y si es que tenemos que inmovilizar en una superficie plana, en una tabla de columna pediátrica, siempre tenemos que hacer este acolchonamiento. ¿Por qué? No solamente para tener la línea cervical, cuidar de las cervicales, sino también de la vía aérea. Dice, una vez que se logra el control manual de la vía aérea, se puede colocar una vía aérea orofaringea si no hay reflejo nauseoso. El dispositivo debe insertarse con cuidado y este te habla solamente cómo hacerlo, ¿no es cierto? Puede hacer un giro de 90 grados o el de 180 grados. El de 180 grados ya no se recomienda, especialmente en estos niños. Miren, yo sé que estamos hablando del PHTLS, pero hay un estudio que es más reciente en donde se demuestra que
al utilizar esta técnica de los 180 grados, se causa fracturas del paladar, especialmente en pacientes pediátricos que son y tienen el paladar más delicado. Así que la técnica recomendada siempre para pacientes pediátricos y adultos de ahora en adelante es solamente la de 90 grados. E inclusive hay un estudio que leí en el que te dice que solamente ingresar con la curvatura anatómica de la boca. Lo único que tienes que utilizar es un depresor de la lengua o puedes utilizar la succión, el Yankauer o el Ducanto, lo que tengas para succionar y presionar la lengua hacia arriba para que puedas ingresar directamente con con el OPA, con la cánula orofaringea, ¿no? Pero definitivamente la de 180 grados no se hace. La de 90 grados es la que vamos a hacer siempre. Dice, la intubación endotraqueal bajo la visualización directa de la tráquea puede estar indicada para los transportes largos. Sí. Sin embargo, este procedimiento debe ser iniciado únicamente por personal experimentado y cuando no se pueda mantener una oxigenación adecuada mediante un dispositivo de bolsa mascarilla. Nuevamente, señores, esto es si es que tú practicas. Por ejemplo, yo tengo aquí mis pacientes, ¿no es cierto? Miren, yo tengo aquí mi paciente de más o menos 7 años de edad, en donde nosotros practicamos intubación en paciente pediátrico. Tengo mi otro paciente neonato, en donde nosotros practicamos las vías aéreas y las intubaciones en paciente neonato. Ahorita está como un alien, though. Está como extraterrestre. Pero bueno, anyways, ¿sí ven? Entonces nosotros tenemos estos pacientes en donde nosotros hacemos las prácticas de la vía aérea y no es como que, hey, me encontré un paciente pediátrico que necesita ser intubado y la última vez que lo intubé fue en la escuela, hace 20 años. No, eso es lo que te lleva a que tú empieces a hacer intubaciones múltiples, atentados de intubación múltiple y que genere daños por hipoxia. Hipoxia cerebral van a causar daños cerebrales que son irreversibles. Por eso es que esto no tiene tanto éxito como cuando tú estás practicando. Hey, yo vengo acá arriba y practico una vez a la semana intubación en paciente adulto, paciente pediátrico y un paciente neonato. Entonces, ¿cuándo fue? Si es que a mí me toca un paciente pediátrico hoy en la noche, yo sé que la última intubación la hice hoy en la mañana. Yo practiqué mis intubaciones y yo sé cómo hacerlo y yo sé que puedo hacer y tener éxito haciendo esta intubación. Pero si tú no la has hecho, por favor, no vayas a intentar hacer algo que ya te olvidaste cómo hacer. ¿Qué es lo que te dice? Si es que tú puedes utilizar tu cánula nasofaringea, tu cánula orofaringea, si tú tienes tu e-gel, un dispositivo supraglótico, y con eso tú estás ventilando, tienes una buena ventilación, buena oxigenación, buena capnometría. Entonces eso es suficiente, no te preocupes en tratar de intubar a este paciente porque con lo básico tú estás haciendo bien. Inclusive para mis técnicos de emergencias médicos básicos, ¿no? Cuando tú vas a hacer el manejo de la vía aérea en un paciente, espérese que está feo, este man parece monstruito. En un paciente neonato, lo más importante, cuando tú vas a hacer el control de la vía aérea en este neonato, es que tú tienes que saber cómo acolchonar al paciente debajo de los hombros para que el paciente se quede en una posición de olfateo y tú puedas ventilar a este paciente con facilidad. Acuérdense que los pacientes pediátricos, los pacientes neonatos tienen una respiración más nasal que oral, ¿no es cierto? Entonces, tener cuidado. Hey, tienes que tener cuidado con las secreciones. Claro que tenemos que tener cuidado con las secreciones. No vayas a utilizar
un tubo muy grande y por mucho tiempo, porque lo que estás haciendo es no solamente succionando el aire, el dióxido de carbono, el oxígeno, el dióxido de carbono y los fluidos, sino que también estás estimulando al nervio vago, que va a hacer que la presión arterial caiga, que la frecuencia cardíaca caiga y tu paciente que ya está enfermo puede caer en una parada cardíaca. Acuérdense que estos pacientes con una frecuencia cardíaca de menos de 60 tenemos que iniciar reanimación cardiopulmonar. Así que por Dios, señores, utilicen un French, ¿no es cierto? Un catéter French, y para hacerlo suave, ustedes ingresan sin succionar, salen succionando y ustedes acuérdense que con 10 segunditos podríamos hacer mucho en esa vía aérea, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener un ejemplo y este ya es un pacientito un poco más grande, ¿no? No es tanto neonato, pero ahí está el ejemplo que necesitamos, así que tenemos que hacerlo. Este paciente, ustedes pueden ver cómo tenemos la columna cervical, los hombros acolchonados y en línea. Y la cabecita, lo que más nos interesa, que la vía aérea se mantenga permeable. Así que tenemos que hacer esto, señores. Inclusive, miren, señores, inclusive cuando ustedes tengan que ponerlo en una tabla, si es que lo van a utilizar una tabla, esta es la posición adecuada para que lo hagan. Si no, por favor, solamente llévenlo en la silla de bebé y eso les va a ayudar muchísimo a estos pacientes. Ok, continuamos con vía aérea. Aquí nos dice, las vías respiratorias con máscara laringea, e-gels, e-gels y los tamaños más pequeños de las vías respiratorias como el King LT proporcionan una posición del dispositivo de la vía aérea alternativa en niños mayores de más de 8 años, cuando la vía aérea es similar a la de un adulto. ¿Por qué? Ya desde los 8 años para arriba, este es un número súper importante, señores. Ya desde los 8 años para arriba, la vía aérea ya está más formada, está más protegida, se ve más como la de un adulto. Y de 7 para abajo, pues entonces tenemos que tener más cuidado. Sin embargo, los primeros estudios no demuestran ningún mejoro en los resultados entre los niños con uso de las vías respiratorias supraglóticas en lugar de la intubación. Este es otro estudio. Hey, si tú sabes cómo intubar y lo sabes hacer bien y lo intubaste bien, perfecto. Lo compararon con pacientes que fueron solamente tratados con cánula nasofaringea, cánula orofaringea o con un dispositivo supraglótico que también fueron bien ventilados y los dos pacientes tuvieron buenos resultados neurológicos. El problema es que hicieron otro estudio en donde compararon a las personas que hicieron múltiples atentos de intubación y los que no supieron cómo manejar la vía aérea en una forma básica y los mismos pacientes sufrieron daños por hipoxia, ¿no? Así que súper importante. Por aquí estaba, miren, para los pacientes pediátricos los riesgos pueden superar los beneficios de la intubación endotraqueal y deben considerarse cuidadosamente antes de intentar el procedimiento, especialmente en niños a quienes la ventilación con bolsa mascarilla les proporciona ventilación y oxigenación adecuadas. La consideración de los riesgos asociados con la intubación endotraqueal es cada vez más importante a medida que se dispone de dispositivos avanzados para la vía aérea no visualizados y se incorporan con las prácticas del profesional de atención prehospitalaria. Entonces, lo que nos dice ahí es que, si tú no sabes cómo hacer tu trabajo, si tú no has practicado la intubación, por favor, no lo hagas. Mantén esa vía aérea cuidada de una forma básica, ¿no? Y es la mejor forma en la que tú puedes cuidar de ese paciente. Vamos a la respiración. Dice, se debe evaluar cuidadosamente el volumen minuto y el esfuerzo ventilatorio de un niño.
debido al potencial de un rápido deterioro desde una hipoxia leve hasta un paro ventilatorio, se deben de utilizar la ventilación si se observa disnea y un mayor esfuerzo ventilatorio. Se debe de utilizar un dispositivo de BBM del tamaño adecuado con un reservorio de oxígeno de alto flujo para proporcionar una concentración de oxígeno de entre 85 y el 100%. O sea, ¿qué quiere decir? Que entre 8 litros y 10 litros más o menos como para tener una FiO2 de 85, de 0,85 a 1. La oximetría de pulso continua sirve como complemento para la evaluación continua de las vías respiratorias y la respiración. La saturación de oxígeno siempre tiene que estar mínimo de 94 y pues siempre menos del 99%. En cualquier paciente pediátrico intubado, la colocación del tubo debe confirmarse mediante múltiples métodos. Acuérdense, para esto nosotros tenemos, primero, la visualización del tubo a través de las cuerdas vocales. Segundo, escuchar en el área epigástrico y en los dos campos pulmonares, derecho e izquierdo. Tercero, tenemos la capnometría y la capnografía. Cuarto, la saturación de oxígeno. 5, la apariencia del paciente. Entonces, todo esto nos va a decir, hey, este paciente sí está bien intubado o está morado todavía y no funciona, es porque de pronto lo intubaste mal. El objeto del ETCO2 debe ser de 35 a 40 en estos pacientes pediátricos, ¿no? Acuérdense que en el adulto es de 35 a 45, en el paciente pediátrico es de 35 a 40. Tensión, un neumotórax. Los niños son más susceptibles que los adultos al colapso cardiovascular agudo debido a un neumotórax. Atención, la mayoría de los niños con neumotórax, atención, presentan una descompensación cardíaca aguda secundaria la disminución del retorno venoso antes de que se produzcan cambios detectables de la oxigenación y la ventilación. O sea, señores, que ustedes van a ver cambios en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial antes de que ustedes puedan ver cambios en la oxigenación y la ventilación. Por eso les digo, señores, mire, un paciente pediátrico, ellos van a estar bien, están compensando y súbitamente se van a caer y ustedes, si es que no lo estuvieron monitorizando, no se van a dar ni cuenta qué es lo que le había pasado a ese paciente. Cualquier niño que sufre una descompensación aguda, especialmente después del inicio de la ventilación con presión positiva mediante un dispositivo de BBM o la colocación avanzada de una vía aérea, debe ser evaluado de emergencia para detectar a ver si hay un neumotórax. Atención, señores, si ustedes ya están avanzados un poquito más, lo que nosotros utilizamos para descartar con un porcentaje del 99.999% de que este paciente tiene un neumotórax. Atención, es la ecosonografía, señores, el FAST, ecosonografía. Pero si ustedes no cuentan con la ecosonografía, pues siempre vamos a utilizar los métodos antiguos que nosotros hemos ido estudiando todo este tiempo, ¿no es cierto? Lo mismo que tenemos en los adultos. La distensión venosa yugular puede ser difícil de determinar porque se ha aplicado un collar de extricación o por la presencia de hipovolemia por hemorragia. El desplazamiento traqueal es un signo tardío del neumotórax, de igual forma en los adultos, ¿no es cierto? Eso no es nuevo y solo puede determinarse palpando la tráquea en la incisura yugular. En estos pacientes pediátricos, los ruidos respiratorios ausentes unilaterales en asociación con compromiso cardiovascular representan una indicación de descompresión urgente con aguja o toracotomía digital.
en un paciente pediátrico intubado, la disminución de los sonidos en el lado izquierdo pueden indicar una intubación del bronquio principal derecho, pero cuando se asocia con una descompresión cardíaca aguda, estos sonidos pueden representar un neumotórax a tensión. Es necesario una reevaluación cuidadosa de las vías respiratorias y del estado respiratorio de este paciente. Así que, señores, ok, pregunta para ustedes. ¿Saben cómo hacer una descompresión torácica en un paciente pediátrico? Ok, si es que no lo saben, lo que vamos a utilizar es una aguja 14 y vamos a identificar el segundo espacio intercostal medio clavicular y es ahí en donde vamos a hacer la descompresión. Y obviamente tenemos el cuarto espacio medio axilar anterior donde también podemos hacer esa descompresión. Pero ¿cuál es la técnica? En vez de entrar 3, ¿se acuerdan cómo nosotros entramos con el adulto con 3 centímetros? En el paciente pediátrico vamos a entrar solamente con el 1.5 centímetros para hacer la descompresión y toda la técnica es completamente igual. Eso es lo que hicimos con un paciente pediátrico de 8 años de edad que tuvo un disparo en el pecho, ¿no? Y ya les dije, ese era paciente para estudio de caso. Ok, la literatura para adultos respalda la toracostomía con el dedo en el campo ante la sospecha de neumotórax a tensión, aunque una revisión sistemática ha sugerido que ni la descompresión con aguja ni la toracostomía con el dedo han demostrado definitivamente tener los mejores resultados. O sea que no hay diferencia entre ninguno de los dos. No existe literatura que comparta estas dos intervenciones para el neumotórax a tensión en pacientes pediátricos. Dice, en una encuesta realizada a médicos experimentados hubo preferencia por la descompresión con aguja en pacientes pediátricos más jóvenes y la toracostomía con el dedo en pacientes pediátricos de mayor de edad. La descompresión con aguja de un neumotórax a tensión en un paciente pediátrico debe realizarse en el segundo espacio intercostal. Vean, ahí está, intercostal medio clavicular. Este enfoque contrasta con un cambio reciente en las recomendaciones de los adultos para la descompresión en la línea axilar media en el quinto espacio intercostal. Para más información sobre la descompresión con aguja y toracotomía de los dedos, consulte el capítulo número 10, trauma torácico. La descompresión torácica suele tener una eficacia más inmediata en un niño porque el mediastino regresa rápidamente a su posición normal y el retorno venoso se restablece rápidamente. El paramédico debe tener cuidado de vigilar de cerca el desplazamiento después de colocar el angiocatéter. Circulación. Una vez controlada la hemorragia externa de un paciente pediátrico, se debe evaluar la perfusión. El control de la hemorragia externa implica la aplicación de presión manual directa sobre el punto del sangrado, el uso de vendajes hemostáticos avanzados y el uso de torniquetes en casos de hemorragia significativa o problemática en las extremidades. Manejar la hemorragia externa no es solo una cuestión de cubrirla, de cubrir el sitio del sangrado con capas tras capas de apósito absorbente. Si el vendaje inicial se satura, ¿sí ven? Esto es lo que me pasó con mi paciente. Si el vendaje inicial se satura de sangre, es mejor agregar un vendaje adicional en lugar de reemplazarlo, ya que al retirarlo se puede desalojar cualquier coágulo que ya haya comenzado a formarse. Lo mismo, al mismo tiempo, considere intervenciones adicionales para detener la hemorragia en curso, como taponar la herida o aplicar torniquetes. En mi caso, ¿no es cierto? Cuando yo llegué, le habían tenido aquí puesto una camiseta y no sabíamos qué es lo que había pasado, ¿no? Nos decían que estaba sangrando, que sí, que se cortó la piernita, pero no fue hasta el momento en que yo retiré esa camiseta sucia para poder observar qué es lo que había pasado y pude confirmar la amputación del pie del paciente y todavía un sangrado. Entonces, lo que hice fue poner la
presión directa sobre la arteria y luego colocar un vendaje compresivo. Al colocar el vendaje compresivo, pues el sangrado se controló y ya no hice más presión directa. Esa es la intención, ¿no? De detener la hemorragia. El sistema vascular pediátrico suele ser capaz de mantener una presión arterial normal hasta que se produce un colapso grave. Espérense, antes de continuar aquí, por si acaso, esto de no retirar la primera gasa y es para nosotros como proveedores de salud, que nosotros llegamos y pusimos la primera gasa, esa nunca se retira, ¿ok? Pero si está una camiseta sucia o está algo y tú tienes que hacer tu evaluación, entonces tú lo puedes retirar, a menos que quien lo hizo fue un profesional de salud y te puede dar una información que sea veraz, ¿no? Que sea veraz. Aunque, señores, hay veces que te dicen, oh, si es un cortecito así, pa, la mama cortada. Y te dicen otras, oh, no, si es una cortadísima gigante y después salen con que era un cortadito así de pequeño y le pusieron torniquete y todo y uno queda mal en el hospital. Por eso, señores, por eso es que yo hago mis propias evaluaciones, porque yo llego y después me ha pasado que está con torniquete, está todo, ya está todo vendado y yo no veo mucha sangre, ¿cómo es esta vaina? Entonces voy, saco y es un cortecito así, con el torniquete ahí. No, bro. Por eso es que hagan sus propias evaluaciones, señores. Ok, el sistema vascular pediátrico suele ser capaz de mantener una presión arterial normal hasta que se produce un colapso grave. Nuevamente, compensan y pum, se van al piso. La reanimación con líquidos debe iniciarse siempre que haya signos de shock hipovolémico compensado y debe iniciarse inmediatamente en pacientes pediátricos que presentan shock descompensado. O sea, si es que el paciente ya está taquicárdico, le damos fluidos. Si el paciente está hipotenso y bradicárdico, les damos más fluidos, ¿no? Pero lo mejor es sangre. Por ejemplo, cuando tenemos sangre, les damos sangre. ¿Cuál es la cantidad? Solución salida al 20 centímetros cúbicos, mililitros por kilogramo de peso. Se debe considerar la administración temprana de sangre, ahí está, y o ácido tranexámico. Ácido tranexámico en cualquier niño que se sienta en shock hemorrágico. Para los pacientes con traumatismo pediátrico que muestran signos de shock hemorrágico o hipovolemia, los factores claves para la supervivencia son reanimación con un volumen adecuado. No le tiene que dar 500, 1 litro, 2 litros, 3 litros a un bebito recién nacido, porque lo que van a hacer es lavarle toda la sangre y eliminar todos los factores de coágulo que tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer es llenarlo de agua y eso no nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque esta solución salina no puede transportar energía, glucosa, oxígeno, dióxido de carbono, nada de eso. Lo único que nos va a ayudar es a aumentar el volumen. Así que por eso tiene que ser un volumen adecuado y un inicio rápido para el transporte que tiene que ser a un centro pediátrico. Nunca se debe retrasar el transporte para obtener un acceso intravenoso. Lo hemos dicho múltiples veces. Acceso vascular. La reposición de líquidos de un paciente pediátrico con hipotensión grave o signos de shock debe suministrar un volumen de líquido adecuado a la aurícula derecha para evitar una mayor reducción de la precarga cardíaca. Los sitios iniciales más apropiadas para el acceso intravenoso son la fosa antecubital. Aquí, cara anterior del antebrazo a la altura del codo. Aquí, la vena en el tobillo y a través de la vena yugular, ¿no es cierto? Miren, yo tengo una que a mí me funciona cada vez y es súper, súper buena. Yo tengo mi linterna y en la linterna yo le pongo en la manito, ¿no? En la manito. Y una vez que yo tengo la linterna en la mano, ustedes pueden observar las venas. Entonces, esa es mi técnica para poder acceder a un acceso intravenoso utilizando
las manitos de los pacientes. Yo generalmente aquí solamente si es que puedo sentirla, no solamente verla, sino que sentirla, entonces la hago aquí y aquí en la cabeza, obviamente, ¿no? Cuando tenemos esos pacientes que están súper críticos. En los pies también tenemos la opción, pero recuerden que en los piecitos va a ser un poquito más complicado. Tienes que asegurarlo súper bien porque el paciente siempre va a estar pateando y va a estar agarrándose con las manitos. Así que si tú utilizas los pies, tienen que estar súper bien asegurados, ¿no? ¿En dónde estábamos? En un paciente pediátrico inestable o potencialmente inestable, los intentos de acceso periférico deben limitarse a 2 en 90 segundos. Si el acceso periférico no tiene éxito, se debe establecer un acceso intraóseo. Ok, ¿en dónde vamos a hacer el acceso intraóseo? En un paciente pediátrico, siempre vamos a hacer en la parte plana de la tibia, ¿no es cierto? Depende de tus protocolos y en dónde estás trabajando, también puede ser en la parte distal del fémur, pero siempre sigue tus protocolos locales. Generalmente lo que más se hace es aquí en la tibia, ¿no? La colaboración de un catéter subclavio o yugular interno en un paciente pediátrico debe realizarse solo en las circunstancias más controladas dentro del hospital. Esto no debe intentarse en un entorno prehospitalario. La determinación de que pacientes pediátricos deben tener acceso intravascular depende de la gravedad de la lesión, la experiencia de los profesionales de atención prehospitalaria involucrados y los tiempos de transporte entre dos factores para acceder a estos accesos intravenosos. Vamos a hablar de la terapia de fluidos. Históricamente, la reanimación con líquidos comienza con un bolo de líquido de 20 mililitros por kilogramo de peso. Un bolo repetido de cristaloides, si estaba fisiológicamente indicado, antes de proceder con la infusión de productos sanguíneos. Sin embargo, la recomendación actual es comenzar la infusión de productos sanguíneos antes si se sospecha de un shock hemorrágico. Esto puede ser con glóbulos rojos concentrados o con sangre completa, o sea, con plasma, ¿no? O con sangre completa. E incluso puede ser el primer líquido que se administra a estos pacientes gravemente heridos. Un bolo de cristaloides puede restaurar temporalmente la estabilidad cardiovascular a medida que se llena transitoriamente y luego se escapa del sistema circulatorio. Sin embargo, hasta que se reemplacen los eritrocitos circulantes y se restablezca el transporte de oxígeno, la lesión hipóxica puede continuar. Por eso es importantísimo mantener a nuestros pacientes bien oxigenados. Manejo del dolor. Al igual que los adultos, se debe considerar el manejo del dolor en los niños. Acuérdense que no son adultos pequeños, ¿no es cierto? No son adultos pequeños, así que también tenemos que hacer el control de esto. La morfina, como el fentanilo, son opciones aceptables pero deben administrarse únicamente de acuerdo con pautas escritas de atención prehospitalaria y con órdenes de control médico en línea. Por ejemplo, yo no tengo que llamar a mi doctor para estarle preguntando, hey, ¿cuánto de morfina o fentanilo o ketamina yo tengo? Sino que para eso yo tengo mis cálculos, yo tengo mis protocolos y yo sé exactamente cuánto le tengo que dar a cada paciente dependiendo de su peso, ¿no? Así que es lo mismo para mis pacientes pediátricos. Y obviamente en tu localidad sigue tus protocolos locales, ¿no? En general, dice, siempre tenemos que monitorizar los signos vitales, obviamente. En general, las benzodiazepinas no deben administrarse en combinación con narcóticos debido a sus efectos sinérgicos sobre la depresión respiratoria, que pueden provocar un paro respiratorio. Si se dispone de protocolos locales para el uso de ketamina,
Este también puede ser una alternativa útil en el ámbito prehospitalario. Siempre que yo tengo un paciente de trauma, yo me gusta o escojo la ketamina porque tiene justamente estos dos beneficios, sedación y analgesia. Sedación y analgesia. No así que si tú solamente utilizas